con respecto al cristianismo estaban menos relacionadas, o mejor dicho, interpretadas de acuerdo a los marcos de referencia europeos, ya que más bien se describía la destrucción de ídolos, la consagración de la tierra donde estuvieron e incluso la destrucción de árboles, si es que de alguna forma estuvieron relacionados con la práctica de la idolatría. A lo largo de los libros que componen la crónica existen múltiples ejemplos. Uno de ellos es el siguiente, cito: debajo de un árbol de notable grandeza solían los indios tener un ídolo, a quien ofrecían maíz al tiempo de la siembra y flechas y cosas de arma al tiempo de la guerra. Este habían ya quitado y quebrado los españoles. El padre juntó la gente que pudo, hizo aderezar una hermosa cruz y, cantando la doctrina cristiana, fue allá. Hizo derribar el árbol y plantar en su lugar el preciosísimo de la Santa Cruz. Bendijo aquel lugar con que se borraron las memorias del otro árbol. Fin de la cita. La destrucción de ídolos y el dotar de un nuevo significado a los lugares en los cuales estuvieron prácticas recurrentes a lo largo y ancho del Nuevo Mundo. Estas no implicaban solamente construir sobre lo que ya estaba, sino también significaba poner en evidencia el corto entendimiento de las sociedades indígenas, quienes debían ser guiadas por sociedades superiores hacia la civilización que implicaba no solo una nueva religión, sino nuevas prácticas culturales que iban desde la forma de vestir hasta la manera como se comportaban. Destellos de civilización en tierra de bárbaros. Al leer el primer libro de la obra, dedicado a la descripción geográfica de los territorios que el jesuita denomina provincia de Sinaloa, así como a la caracterización de los pueblos que la habitaban, nos quedó la impresión de que el autor encontró en los indígenas más elementos para halagar que criticar. Así, mientras que al inicio del capítulo 2 señala que las naciones indígenas vivían en constantes guerras, mismas que ocasionaban comportamientos bárbaros, como cortar la cabeza de los enemigos, en el resto del mismo capítulo describe varias características positivas de estos indios bárbaros y fieros. Ejemplo de ello es la amplia descripción que hace del tipo de casa en las que habitaban y la forma como las construían, la manera de preservar sus cosechas, así como el señalamiento reiterado no solo en el libro, sino a lo largo de toda la obra, de la dedicación de algunos grupos indígenas a la agricultura. Si bien en las descripciones que Pérez de Rivas hace de los indios sedentarios privan los aspectos positivos sobre los negativos, en las que realiza de aquellos que viven alejados de las márgenes de los ríos y arroyos sucede lo contrario. Prevalece lo negativo sobre lo positivo. Cito: hay otras naciones, son las más bárbaras que se han visto ni descubierto en el orbe, que ni labran tierra, ni siembran como las otras, ni tienen género de casa o vivienda, ni defensa de las inclemencias del cielo. Fin de la cita. A partir de esta descripción, el autor se dedicó a relatar las costumbres de estas sociedades indígenas que, en su opinión y siguiendo los planteamientos tanto de Aristóteles como de Sepúlveda, los hacen merecedores de los adjetivos bárbaros y fieros. Cabe aclarar que estas costumbres pueden sintetizarse en las palabras casa, recolección. La conclusión implícita a lo largo de toda la narración que comprende el capítulo 2, más trascendental, ya que indica que Pérez de Rivas ubica a sus bárbaros indígenas en una jerarquía de barbarie. Resumiendo, todos los indios son bárbaros. Si no lo fuera, sería innecesaria las misiones destinadas a evangelizarlos. Pero la categoría de barbarie no implica una horizontalidad, es decir, hay al menos dos niveles. Los indios nómadas o montaraces son más bárbaros que los sedentarios. Avanzando en la lectura de los triunfos de nuestra Santa Fe, se evidencia que Pérez de Rivas añadió un nivel más a su jerarquización de la barbarie, pues si bien en los primeros 5 libros puede deducirse que yaquis y mayos se encontraban más cercanos a la civilización,
Universitarios y Agricultores, en el libro sexto, al hablar de los nevones bajos, desplaza los grupos caídas al segundo nivel, colocando en su lugar a los nevones, ya que habían sido capaces de edificar casas más grandes y de mejor fábrica, construyeron acequias que les permitían sembrar lejos de las márgenes de los arroyos y ríos. Además, tejían mantas y curtían cuero para hacer sus ropas. No obstante, los argumentos que fundamentan mejor la jerarquización que proponemos se encuentran en las propias palabras de Pérez de Rivas, quien dice que los nevones, cito, no estaban tan furiosos como en otras naciones. El natural es más blando y no tan áspero ni feroz como el de otras, ni tan belicoso. Fin de la cita. El desplazamiento de mayos y yaquis al segundo nivel repercute en los nómadas cazadores-recolectores, que son ubicados en el tercer estrato de esta jerarquía implícita. Es decir, quienes no sean sedentarios, agricultores y vistan de forma que todo su cuerpo quede cubierto, son los que aparentemente merecerían el calificativo de bárbaros y fieros que el sacerdote jesuita destacó no solo en el título de su obra, sino en varias partes de la misma. A partir de lo mencionado en los párrafos anteriores, puede plantearse, a manera de hipótesis, que cuando Pérez de Rivas habla de bárbaros, no hace tabla rasa de todas las sociedades indígenas que conoció. Por el contrario, en sus descripciones de las mismas existen tenues matices que permiten distinguir una jerarquía en el espectro de lo que el jesuita consideraba bárbaro. Vale decir que la construcción de esta jerarquía tiene como referente la cultura occidental, de la cual Pérez de Rivas no solo formaba parte, sino que también era su vocero y difusor. Entre más cercanos estén los indios a las prácticas occidentales, estarán más cerca de la civilización. Entre más alejados de ellas, más cercanos estarán a la barbarie y a la fiereza. La ciencia en tierra de los no del todo salvajes, 300 años después de la barbarie. A principios del siglo XX, para confirmar sus teorías raciales, el antropólogo checo-norteamericano Alex Hrdlička realizó un recorrido por varios países de Hispanoamérica y en este periplo arribó a Sonora en 1902, previo permiso del presidente Porfirio Díaz y del general Luis Emeterio Torres, gobernador de Sonora. Producto de su estancia en ese estado fue el libro Notes on the Indians of Sonora, en el cual tímidamente observó que los yaquis no son del todo salvajes. En general señala, cito, mi trabajo de campo en antropología física en 1902 incluyó una visita a varias tribus de Sonora científicamente importantes pero poco conocidas. Este documento, resultado de la visita, encarna las observaciones casuales que hice junto con toda clase de información que para recolectar tuve a mi disposición del estado presente de estos indios, a la que añadieron algunas notas preliminares sobre sus características físicas. Termina la cita. Hrdlička consideraba que la gran rebelión yaqui había iniciado en 1849 y que desde entonces muchos yaquis habían caído o habían sido removidos, es una cita, de Sonora a regiones menos saludables y habían muerto en cautiverio. Termina así. Afirmó que uno de los factores de tal situación era que los yaquis conformaban la única tribu indígena de Sonora que no reconocía leyes ni autoridad de gobierno, y omitió que ellos tenían las suyas propias, que en conjunto denominan luturia. Hrdlička consideraba a los yaquis una raza superior a la azteca, y afirmaba que estaban muy lejos de ser exterminados, aún a pesar de la guerra. Hasta la fecha existe la creencia generalizada de que los yaquis son perezosos e insolentes, pero el siguiente párrafo de Hrdlička, tomado de Ramón Corral en la Constitución, nos convoca a reflexionar sobre ello. Cito: la industria principal de los indios se refiere a yaquis y mayos, es la agricultura, ganadería y comercio. Además, son muy aptos en la fabricación de prendas de algodón y lana, usando aparatos muy imperfectos de su propia manufactura.
También hacen sombreros y canastos muy finos de hoja de palma, palas, cestos de caña, de diferentes formas y otros objetos que venden en Guaymas y otros asentamientos vecinos. Colectan el añil que se produce en abundancia en ambas riberas y preparan el color, broncean la piel de varios animales, recogen miel y, en una palabra, explotan la inexhaustible región virgen tanto como sus culturas se los permiten. Como vemos, para Jarlishka, al igual que para Pérez de Rivas, el desarrollo agrícola era considerado atenuante del salvajismo. 3 semanas después de la masacre, el científico, me refiero a la masacre de la Sierra de Mazatán, en la que Jarlishka tuvo la oportunidad de recopilar el material dejado en el campo de batalla, en donde murieron 128 yaquis. 3 semanas después de la masacre, el científico recolectó en el campo de batalla los cráneos y huesos de 12 individuos, colchas, armas y sombreros. De estos últimos observó su calidad tanto en la trama como en la materia prima, ignorando tal vez que gran parte de ellos provenían del robo y el pillaje. Encontró también una cunita tipo Moisés manufacturada con carrizos, y particularmente llamaron su atención los arcos y las flechas, a los que catalogó como notables. Usó la palabra remarkable. La narración de Jarlishka da fe del exceso de violencia usado contra los sublevados y señala incluso que los cráneos que posteriormente llevó al Museo Americano le resultaron por la misma razón de muy poca utilidad. En 1915, 13 años después de su periplo por Sonora y tal vez alentado por la publicación en 1911 de México Bárbaro de John Kenneth Turner, Jarlishka dijo que los yaquis son los mejores indios del continente y expresó que sus derechos se estaban pisoteando, que habían sido tratados ferozmente por los mexicanos y que pelearían contra ellos hasta la muerte. Se refirió repetidamente a los yaquis como muy inteligentes y como la columna vertebral de Sonora. Como muestra de la inteligencia de los indígenas, el antropólogo mencionó la capacidad que tenían para reformar los cartuchos para sus armas. Cabe añadir que era este un trabajo artesanal llevado a cabo por las mujeres, que consistía en rellenar con pólvora los cartuchos percutidos y taparlos de nuevo con minerales extraídos de la tierra. En Hermosillo, el general Torres había mostrado a un sorprendido Jarlishka un cartucho de ojiva larga, mismo que después llevaría al museo, el cual había sido reformado por manos yaquis para usos posteriores. Conclusiones. Desde la visión occidental, lo yaqui ha sido racializado como producto de la barbarie y del salvajismo, pese a que lo que el padre Pérez de Rivas vio en los yaquis se hacía con ojos emanados de una auténtica cultura demonológica. No dista mucho de lo que se observaba y decía en los albores del siglo XX, cuando el científico Jarlishka los conoció y estudió. Al arribar a la otra España, los españoles, trayendo a colación la canción de Mocedades, no sé si la recuerdan, ¿no? Los españoles trajeron consigo a la España original, echando en sus petacas a los reyes, las instituciones, el idioma y la fe, pero también el demonio y su maldad, la visión del otro. En fin, todas sus significaciones imaginarios sociales, en este caso, toda una cultura de dominación. Si bien el maligno es el par opuesto de Dios, muchas veces los misioneros relacionaron a los indios con esta oposición a lo bueno, de ahí que lo bárbaro esté tan presente en la obra del jesuita Pérez de Rivas. Por otro lado, la masacre de la Sierra de Mazatán ocurrida a mediados de 1902 es una muestra de que a la violencia y racialización del discurso contra los yaquis se añadió la violencia física y el trauma emocional. Luego añadir que esta matanza no fue la primera ni la última. Los yaquis causaron impresión profunda en Jarlishka y esta percepción seguramente fue madurando con el tiempo, ya que de su frase "no son del todo salvajes", pronunciada casi inmediatamente después de su llegada a Sonora, fue evolucionando en su manera de pensar hasta llegar a expresarse sobre este pueblo con una afirmación categórica: son sumamente inteligentes. Asimismo, dio a conocer atinadamente cuál era el origen de la guerra y la crueldad de los métodos empleados por el ejército para sofocar, reprimir y de hecho exterminar a los yaquis, aun cuando contraviniera las especies vertidas por la élite de poder en Sonora que habían allanado el camino de su investigación. Gracias.
de nómadas estacionales a neófitos estacionales, cambios socioculturales en los grupos originarios en la frontera de gentilidad de la Baja California durante el periodo colonial tardío, Mario Alberto Magaña Mancillas. Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Al principio me asusté por la temática, luego vi que era una oportunidad de hacer una serie de reflexiones, bueno, una reflexión de largo aliento, como digo en el resumen que mandé, sobre una temática que tiene que ver con los indígenas. Yo hace 4 años había decidido ya no tocar el tema de los indígenas y concentrarme en soldados y misioneros, porque sentía que yo ya no tenía nada que decir sobre indígenas, pero bueno, son retos que son muy interesantes. Y bueno, voy a leer un texto que espero que crezca, pero está pensado para los 20 minutos, ¿no? Entonces, de haber sabido, hago un texto más largo. Aunque mi tesis de maestría de 1994, y como el conferencista de la mañana, lo voy a poner muy biográfico, así que no se espanten. Aunque mi tesis de maestría de 1994 propuse la movilidad estacional como una forma de comprensión de los grupos originarios de la región de la frontera de la Baja California, especialmente con relación a su devenir demográfico y su supuesta desaparición, que luego se publicaría como libro, fue en una ponencia de 1997 donde expuse de manera específica la propuesta conceptual de la cultura nómada estacional, y desde entonces, con pausas largas y cortas, he estado investigando sobre este tema, especialmente sobre la demostración documental, tanto cualitativa como cuantitativa, de que no solo existía un nomadismo estacional, sino que este fue siendo adaptado por los grupos humanos desde el poblamiento misional militar, sino también en el siglo XIX con el poblamiento ranchero, e incluso hasta el siglo XX, es decir, desde el poblamiento colonial al poblamiento moderno. Ahora presento una reflexión de largo aliento y bajo las propuestas del cambio sociocultural, de la perspectiva del análisis estructural según Thompson, que me ha marcado, y de la larga duración de Braudelian, sobre las variaciones de las prácticas socioculturales de la movilidad de los grupos originarios en una frontera de gentilidad en la Baja California desde fines del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX, mostrando que ese cambio, más que coyuntural o seccionado por periodos, fue una lenta y continua transformación de las estructuras gracias a la acción de los sujetos históricos, especialmente los grupos originarios y los soldados misionales. Pero primero quiero hacer algunas anotaciones sobre el concepto o perspectiva desde el cambio social y cultural o cambio sociocultural, ya que, aunque no es un término o concepto que trabajara en mis proyectos de investigación histórica, sí me ha motivado para reflexionar sobre las formas de comprensión de fenómenos de largo plazo relacionados con prácticas culturales en sociedades del desierto, tanto referidas a pueblos originarios como a los mestizos y extranjeros. Siguiendo a Rosario Steinau, podemos establecer que este término, especialmente el de cambio social, se empezó a utilizar desde la sociología en la década de los años 20 del siglo XX. Con mayor precisión, Manuel Alonso Olea indica que el tema, precisamente con esta denominación, se remonta cuando menos hasta el año 1922, en que se publica precisamente con este título, Cambio Social, el libro de Ockburn, hoy un clásico menor de sociología. Me llamó mucho la atención que le llamara un clásico menor de sociología. Creo que voy a tener que leer el libro, ya lo conseguí, voy a tener que leer el libro. Refiriéndose a William Ockburn y su obra Social Change with Respect to Culture and Original Nature, publicado en Nueva York. Nótese que el español dice cambio social y el título es mucho más sugerente, pero en fin. Por eso no me gusta aceptar estas invitaciones, porque luego termino haciendo otras cosas. No entiende cambio social buscando distanciarlo de las ideas de progreso como sucesión de diferencias en el tiempo en presencia de una identidad persistente. Con mayor precisión y siguiendo a su vez a Luciano Gallino,
No voy a decir nada. Esta autora define el cambio socio y cultural como la variación, diferencia o alteración relativamente amplia y no temporal, aunque no irreversible, en la propiedad, estado o estructura de la organización social de determinada sociedad, o bien en las relaciones entre sistemas sociales mayores que la componen. Es declarar que cuando Steinor se refiere a la expresión no temporal, no es con relación al tiempo, sino que no es esa variación, diferencia o alteración pasajera. Lo que a mi entender es que se refiere a una temporada amplia, no coyuntural o episódica, lo que es un guiño, tal vez no consciente, a la perspectiva de la larga duración de los fenómenos socioculturales. Sin embargo, autores como la citada, hasta donde mis escasas lecturas me han llevado, parecería que sus interpretaciones sobre el cambio sociocultural están inmersas en las teorías de la globalización. Así, esta autora señala que la modernización en general ha sido concebida como un cambio social a gran escala que implicó las principales estructuras económicas, políticas, administrativas, familiares y religiosas de una sociedad. Como ya lo criticaba Gilberto Jiménez de su artículo Modernización, Cultura e Identidad Social, publicado en 1995, esta idea o paradigma de modernización o modernidad ha establecido que las sociedades modernas son sociedades de cambio que enfatizan la innovación y la discontinuidad en contraposición con las sociedades tradicionales, que serían sociedades de memoria, comprendidas con la continuidad y enlazadas a un linaje. Pero nos recuerda que tanto Víctor Turner como Clifford Geertz tenían una concepción abierta y no determinista del cambio social. Por tanto, no se debe hacer una separación tajante entre sociedades modernas y tradicionales, ya que eso no nos permite comprender precisamente los fenómenos socioculturales como las identidades culturales y colectivas. Para cerrar este apartado, citaré en extenso a Francisco José Oroza, quien define los conceptos referidos. En este trabajo, en el de él, y lo uso para mí, nos referiremos al cambio sociocultural para referirnos tanto a cambios sociales y políticos como culturales. Aunque puede resultar evidente que ambos procesos están relacionados entre sí, el cambio social, y términos afines, es comúnmente utilizado para referirse a las transformaciones más rápidas provocadas por cambios políticos o económicos, mientras que el cambio cultural a menudo se refiere a un proceso más lento que implica la transformación de la percepción de la propia cultura por sus integrantes, así como sus significados. Es desde esta última definición que realizo una reflexión sobre mis estudios sobre la cultura nómada estacional de los yumanos desde la prehistoria tardía hasta inicios del siglo XX. Aunque incluiré algunas reflexiones contemporáneas, que ya no me alcanzó, y que me parece que está muy relacionado con el estudio de las identidades, especialmente con la historia de las identidades regionales, que en alguna otra ocasión lo abordaré. ¿Cuándo cambiaron los yumanos de Baja California? En 1997 señalaba que si se toma en cuenta que la cultura nómada estacional, como la definía en ese trabajo, contiene de forma implícita un ingrediente de adaptación a las circunstancias ambientales y sociales históricamente determinadas, con una flexibilidad cultural en sus formas de obtención de recursos alimenticios y de agua, cabría la posibilidad, por lo menos de forma hipotético-conceptual, de considerar que en sus inicios las misiones dominicas fueron adoptadas por los yumanos históricos, tal vez de manera inconsciente, como una base estacional más dentro de sus áreas tradicionales de supervivencia y donde podían obtener alimentos en épocas de escasez en las zonas ecológicas. Hace una serie de reflexiones bibliográficas donde están todas las demostraciones. En esa continuidad discursiva de mi comprensión sobre la cultura nómada estacional yumana histórica, que creo que tiene relaciones con los yumanos de la prehistoria tardía o con los yumanos contemporáneos, tuve una serie de discusiones sobre las diferencias entre uno y otro, dando grandes saltos en un trabajo que espero que se publique este año y titulado Movilidad y subsistencia misional en la región de la frontera de la Baja California a fines del siglo XVIII, señalo. Toda esta exploración cuantitativa, incluso inventé un índice matemático para eso. Toda esta exploración cuantitativa sobre las causas del sistema de rotación de la población indígena, ya he estimado volúmenes de población y también estimé
cuánta mano de obra se necesitaba para ser productiva cada hectárea. En las misiones dominicas en el periodo colonial tardío buscaba comprender mejor algo que en los diferentes discursos de los misioneros era una constante, ya fueran informes, cartas o memoriales. Siempre acusaron la falta de alimentos para el control de los grupos originarios adscritos y sobre todo de los que no lo eran, es decir, esa población de gentiles que era un premio místico evangelizador por autonomacia. Algunos pueden establecer que la falta de rendimiento del mismo sistema de movilidad indígena misional son muestras del fracaso de la colonización o de la evangelización. Yo sigo pensando que son indicios de una mentalidad diferente, de otras circunstancias históricas, tal vez más complejas o más simples, y en cualquiera de los casos diferentes a las nuestras. Y el reto es poder comprender, aprender y explicar esas sociedades en su momento, contexto e intertextos históricos, en los nuestros y para nuestros contemporáneos. Con base en estas nuevas, viejas exploraciones sobre la cultura nómada estacional y humana histórica y las evidencias de vínculos hacia las prácticas culturales y humanas de la prehistoria tardía, que es decir, para mi región antes de 1769, y con los yumanos contemporáneos, es que empecé a pensar que de ser nómadas estacionales, los grupos originarios o una parte de ellos pasaron a ser neófitos estacionales, y de ahí a vaqueros y borregueros transhumantes en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. En varios textos he postulado que el proceso de transculturación de los yumanos históricos de la región de la frontera, pero también de la región de San Diego, en California actualmente, se intensificó durante el periodo posterior a 1834, es decir, con el poblamiento ranchero en el área central de las Californias, ya que tanto los rancheros, mestizos o extranjeros, como los yumanos aprendieron la difícil supervivencia en esas regiones de su contraparte. Tengo en otros textos un caso de indígenas aprendiendo a hacer mermelada de manzanita y la mujer del ranchero o la ranchera aprendiendo a hacer atole de bellota. También como el colega entrevistando viejitos. Ya que tanto los rancheros, mestizos y extranjeros como los yumanos cristianizados aprendieron el oficio de vaqueros desde los propios soldados misionales en el poblamiento misional militar, y que les fue muy útil en el siglo siguiente a sus descendientes, así como a los soldados misionales de fines del siglo XVIII, que sus descendientes los vemos convertidos en rancheros ganaderos en ámbitos de desierto, a partir de los años 20 del siglo XIX. No obstante, fue después, durante el periodo de los ranchos, cuando laboraron con mayor frecuencia de vaqueros, los indígenas, o más bien los grupos originarios. Pero estoy en un proceso de descolonización yo mismo, pero bajo algunos esquemas de retribuciones no necesariamente monetario. Sus conocimientos ancestrales de la región y del medio ambiente los convirtieron en el personal indispensable para los rancheros, ganaderos y borregueros durante la segunda mitad del siglo XIX, incluso durante la primera mitad del siglo XX hasta la década de los años 70, cuando el mercado borreguero se colapsó, llegando a competir con vaqueros tejanos y borregueros vascos. Pero es la transmisión cultural de esos conocimientos de generación a generación los que permitió transformar su cultura nómada estacional a un sistema adaptativo estacional en las misiones, y luego a una cultura transhumante vaquera que en algunas comunidades como San Antonio Mecua, Cañada de los Encinos, de cultura e idioma cuñay, se mantiene viva hasta nuestros días, especialmente con el rodeo y el pastoreo en la sierra de San Antonio Mecua. Esta transmisión queda muy clara, por ejemplo, en el caso de don Tomás Farlow Espinosa, hijo de don Tomás Farlow, vaquero tejano radicado en Baja California durante la década de los años 30 del siglo XX, y que tuvo varios descendientes con doña Josefa Espinosa Quiligua. Sin embargo, desde recién nacido, Tomasito, como fue muy conocido, fue retirado de la familia Quiligua y entregado para su crianza a la familia Johnson Melling, suecos noruegos, rompiendo todo vínculo de transmisión cultural, mientras que sus hermanas se quedaron con su mamá y, por ejemplo, doña Leonor Farlow, su hermana de padre y madre, es la autoridad tradicional y una de las 5 o 6 personas hablantes del Quiligua en el estado, en el mundo. La vida de don Tomás Farlow de Espinosa es una muy interesante historia de cómo la cultura es una cuestión de transmisión familiar y grupal, no genética.
como dijera él mismo, y estoy haciendo la biografía de don Tomás, en 1997. Pues hablaban dos hermanas mías, las más grandes, esas sí sabían, le entendían, pero yo como nunca estuve con mi mamá, pues yo nunca aprendí, ahí se acabó toda la cosa, y yo casi nunca estuve por allá tampoco, se refiere a la comunidad indígena. Yo me crié por este lado de acá, una legata tuve con la esposa de Cruz Uchurte, Quiliwa, dice, pero ¿cómo no vas a saber? Y él, mire señora, le dije, yo no me crié aquí, ¿sí? Por lo expresado y por otras tantas reflexiones que inundan mi cabeza desde hace años, me pregunto, ¿los humanos siempre han sido o han cambiado? Siguiendo las definiciones de identidad colectivas de Gilberto Jiménez, que no desarrollaré para no aburrirlos, ya que ese también es otro proyecto, puedo aseverar que las identidades no son esencias que se heredan de manera genética, sino información sociocultural que se aprende de otras generaciones, pero así como lo explica Maurice Halbach, con respecto a la memoria colectiva, esos datos recuerdos deben ser significativos para la siguiente generación. Solo así son incorporadas a la memoria cultural de la siguiente generación y, por tanto, nutren, sirven a las identidades en la sobrevivencia diaria en los diversos grupos sociales a los cuales pertenecemos en cada uno de nuestros momentos históricos. Por ello, regreso a la definición de Euroa Orosa, que compartí al inicio, de que el cambio cultural se refiere a un proceso más lento que implica la transformación de la percepción de la propia cultura por sus integrantes, así como sus significados. En cada generación, en cada identidad cultural y colectiva, en cada memoria colectiva de ese grupo generacional, en un momento histórico determinado y en un devenir histórico, en una genealogía sociocultural histórica que, al ser estudiada desde una perspectiva de larga duración y desde lo micro y lo macro y viceversa, es cuando se percibe ese cambio cultural en un proceso cognitivo encaminado a construir conocimientos sobre los otros y nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Continuamos con a la usanza española, significados y contextos de aprobación de vestimenta entre los ópatas en el siglo XVIII y XIX. Gracias. Buenas tardes a todos. También quisiera comenzar por agradecer la oportunidad para presentar este trabajo. La información, cuando pensaba en la propuesta que ponía a su consideración, me pasa también, como mencionaba Mario, la oportunidad de volver a pensar cosas que ahí habían estado en el tintero durante mucho tiempo, que tiene que ver con el uso de vestuarios, de diferentes elementos de cultura material por parte de grupos indígenas en Sonora, los ópatas en particular, cosas que había visto, que había leído en su momento y que incluso creía haber entendido, y ahora a la distancia más bien lo que significaba era que los había puesto en algunos contextos en específico, y preparar la participación en este congreso con las propuestas que se hacían dentro de la descripción de estas mismas jornadas. Bueno, pues daba la oportunidad de algunos descubrimientos, a poner en la ruta de una nueva forma o una forma quizá que trata de ser más una comprensión más completa de algo que ella había repasado en alguna ocasión. Para no perderme aquí en la presentación, les quisiera proponer una ruta. La presentación no es larga, pero está estructurada siguiendo algunas líneas. Básicamente lo que planteo aquí es iniciar con algunas notas, pasajes, imágenes clásicas que llegan a nosotros acerca de los ópatas. Bueno, de los ópatas se habla mucho en fuentes primarias, en diferentes trabajos,
tenemos esa idea de un grupo, gente que fue muy proclive a incorporar elementos de cultura material española dentro de sus propios hábitos, y que quizá a la larga eso también trae una parte de la, en algunas expresiones, de la disolución de esta identidad étnica. Pero también dentro de esta serie de estereotipos algunas lecturas que van por otro derrotero. ¿De acuerdo? No porque esté aquí presente, pero también hay propuestas que señalan, bueno, esa historia, esos estereotipos tienen, hay mucho más detrás de ellos. Hay una historia de reconstitución étnica, donde se está procurando buscar formas de supervivencia de los espacios étnicos propios, de las formas que tienen sentido o que reportan beneficios para la propia comunidad y que de alguna manera garantizan algunas formas de continuidad. Eso está pasando también con esa guía. Vuelvo a leer una serie de ejemplos, una serie de pasajes, pero me deja algunas preguntas. Es cierto, dentro de estos marcos de referencia, pensar entonces en las cuestiones del vestido, de la incorporación, el uso de elementos de la cultura material, también sí reportan un cierto beneficio, un cierto indicador de prestigio, de estatus para quien echa mano de estos elementos. Y al volver sobre estos materiales y ver las evidencias que he colectado a lo largo del tiempo, me asalta una pregunta. A final de cuentas, ¿por qué funcionan estos indicadores de prestigio? Si tomar algo que es positivo, que es bueno para otros o que es encomiable, funciona así, pero ¿por qué ciertamente? ¿Qué significa a final de cuentas el indicador de prestigio? ¿En qué contexto se asocia? En fin, hay varias preguntas por ahí que buscan algún tipo de respuesta. La ponencia entonces se estructura en torno a estas inquietudes, y estoy tratando de crear un argumento para dar cuenta de todas estas de todos estos cruces, el sentido que lleva para los ópatas entre el siglo XVIII y XIX en cambiantes circunstancias a lo largo de ese gran periodo, la segunda mitad del XVIII, la primera mitad del siglo XIX, ver cómo hay procesos de transformación dentro de la propia cultura de los ópatas, y qué significa la adopción de elementos de cultura material de parte de otros grupos. Específicamente aquí me pongo a pensar en el vestido. Volveré sobre esto con un poquito más de detalle a la hora de elaborar los argumentos finales. Espero si lo van siguiendo en la presentación. Al hablar acerca de los ópatas a finales del periodo colonial, sin lugar a dudas viene a la mente una serie de testimonios que mostraban la favorable opinión que propios y extraños tuvieron acerca de la rapidez con que este pueblo asimiló su incorporación al Imperio Español, y que lo elogiaban por la adopción de símbolos exteriores de hispanización. Quizá no sea exagerado decir que descripciones como la elaborada por el franciscano Ángel Antonio Núñez en Mazarak en 1777 crearon en este sentido un estereotipo de los cambios culturales experimentados por los ópatas, al señalar que en aquella misión vestían, cito, a la española, y que dichos indios eran, cito, tan amigos de andar bien puestos que el que puede trae muy buena ropa y en ella galones de plata. Fin de la cita. Las mujeres de dicho pueblo eran igualmente afectas al traje español, pues ellas, cito, traen muchas ricas zarazas y camisas, aunque lo común es la sarga. Fin de la cita. En tal sentido, y por las mismas fechas, en un relato atribuido a Fray Agustín de Morfe, se decía de los miembros de dicha etnia que en conjunto, cito, se sujetan voluntariamente a la religión y vasallaje. Nada estiman tanto como aquellas distinciones que acreditan su fidelidad al servicio del rey. Si alguno se casa con mujer española, no quiere que se le trate ya como indio, se desdeña de las ocupaciones y ministerios de sus parientes, y lo mismo sucede con las mujeres cuando casan con españoles. Unos y otros afectan nuestro traje y tratamiento,
y se manifiestan muy deseosos de aprender el idioma. Fin de la cita. En esta creación de estereotipos, la valoración positiva de elementos de la cultura material española se complementaba con el reconocimiento pleno del valor mostrado por los ópatas a través de los tiempos como aliados militares de los españoles en defensa de la frontera. Situación que para inicios del siglo XIX, sin embargo, enfrentaba un sensible cambio, dado el acelerado proceso de mestizaje en la región, como apuntaran diversos observadores a inicios del régimen republicano. Cito: los ópatas son los hombres más valientes que se conocen entre todas las naciones indias. Su carácter es amable, aunque serio. Han sido muy fieles a los españoles y tratados como lo merece su mérito. Son los mejores guerreros para contener a las tribus de bárbaros que hostilizan aquellos territorios. Mas también, por una fatalidad muy sensible, se van disminuyendo considerablemente, sin que quede a la humanidad el consuelo de que esta disminución proviene de que se mezclen con otras castas. Fin de la cita. Más allá de esta historia lineal de la inexorable incorporación de nuevos elementos materiales y la desaparición de antiguos referentes de etnicidad y cultura, Cynthia Radin nos ha mostrado que en este proceso de transformación entre los siglos XVIII y XIX, en realidad se vivió un proceso de reconstitución étnica. Los cambios en la cultura material derivaban de un proceso de negociación de las formas en que los ópatas se insertaron en el sistema de dominación español, poniendo a las instituciones coloniales al servicio de la protección de sus espacios étnicos. Si bien dicho proceso implicaba, asimismo, la transformación de sus propias identidades. Como parte de este complejo proceso de reconstitución étnica, se ha identificado un componente de prestigio y ascenso social en el uso y la exhibición de la indumentaria a la usanza española, pues como explica Radin, para los indios y para los vecinos, el servicio militar que giraba en torno a los presidios proporcionó un medio de ascenso social. En una tierra donde la nobleza por linaje era virtualmente desconocida entre los nativos y los españoles, los beneficios materiales y el prestigio social asociado con la aportación de armas podía elevar a los milicianos por encima del nivel de la masa ordinaria de campesinos, si bien en un grado desigual, dadas las diferencias de rangos entre soldados y oficiales. Sin embargo, me parece que aún hay varias reflexiones pendientes en esta idea del vínculo entre el uso de elementos de cultura material y la búsqueda de prestigio, especialmente si se plantean en el terreno de las necesidades materiales en el plano individual y colectivo, pero principalmente cuando se sitúan en el ámbito de la historicidad propia de los ópatas. Así pues, vale la pena preguntar con respecto de la apropiación de la indumentaria española para adornar la apariencia exterior. ¿Qué necesidades satisfacían quienes así procedían? ¿Qué conquistas estaban involucradas en ese acto, tanto a título individual como grupal? ¿Qué valor asignaban los ópatas a los objetos así empleados? Y finalmente, ¿cuáles eran las coordenadas temporales que estas prácticas activaban y reactivaban para quienes en ellas participaban? Con el afán de avanzar algunas consideraciones en este terreno, la presente ponencia se centra en diversos testimonios acerca del uso de la indumentaria española entre los ópatas. Desafortunadamente, la gran mayoría de registros que se conservan al respecto provienen de fuentes españolas, pero a pesar de ello, es posible reconstruir algunos contextos de enunciación que son significativos para nuestros propósitos. Las acciones en que se sitúan las menciones a la vestimenta, su asociación a otros elementos de cultura material, la disposición mostrada por los ópatas frente a la adquisición, conservación o desprendimiento de estas prendas son algunos elementos clave en esta crítica documental sobre los contextos de apropiación y valoración de la indumentaria. En primer término, quizá es pertinente reconsiderar una de las alegorías mencionadas al principio de esta presentación, la imagen del ópata luciendo ropajes a la española como un elemento que para el último tercio del siglo XVIII marcaba ya una diferencia fundamental con respecto de las otras poblaciones indígenas en el noroeste novohispano. Frente a esas descripciones, algunos otros testimonios sugieren que para la década de 1780, los ópatas, al igual que otros grupos indígenas, preferían participar en las acciones de guerra sin las incomodidades de los trajes españoles, y que en sus pueblos todavía era extendido el uso de ropas ordinarias, las ropas ordinarias de quienes se hallaban asentados en los pueblos de misión. Así,
En el momento de la creación de la Compañía de Indios Ópatas de Bacuachi, en marzo de 1784, el comandante Felipe de Neve apuntaba, cito, como quiera que la clase de tropa de esta compañía está desnuda en las funciones de guerra, no les señalo vestuario formal. Podrán usar del que acostumbran los demás indios del pueblo, llevando una escarapela, pluma o cinta encarnada en el sombrero, para distinguirse de los que no sirven en la compañía. Y si les acomodare el uso de vestuario, énfasis aquí añadido, si les acomodare el uso de vestuario, permito que lo lleven con las mismas divisas que las demás tropas presidiales, pero de géneros cuya calidad menos fina puedan costear con sus haberes. Fin de la cita. ¿Significaba ello que los ópatas del último tercio del siglo XVIII preferían entonces la desnudez a la elaborada indumentaria que describían otras fuentes? La respuesta sería un categórico no, pero precisaría alguna explicación adicional. Lo que estas fuentes militares refieren es que en campaña para perseguir enemigos o para adentrarse a sus territorios, los ópatas encontraban más apropiado para sus propios ejercicios prescindir del pantalón y andar con el torso descubierto. Sin embargo, terminada la acción militar, el deseo de volver a usar un traje completo se fortalecía para presentarse a su gente y ante los demás como un respetable aliado de los españoles. Este último aspecto, habrá que señalarlo, era importante para las autoridades españolas en tanto mensaje para sus aliados, los declarados y los potenciales. Desde la perspectiva indígena, era también un testimonio de elección que, como se señalará más adelante, se atesoraba de manera especial. Una nota del virrey Manuel Antonio Flores a Tomás Rodríguez, capitán de la Compañía de Ópatas de Bacuachi, echada en 1789, daba cuenta de este binomio entre practicidad y simbolismo, al ordenarle que, cito, siendo conveniente que Juan Ignacio Romero, soldado de la Compañía de Ópatas de Bacuachi e intérprete del idioma apache, y un indio gentil de esta nación llamado Nabusculi, se restituyan brevemente a su destino, los habilite de chupa y calzón azul de paño de la tierra, 2 mudas de ropa blanca a cada uno, sombrero blanco ordinario con toquilla encarnada y una fresada para que cubran su desnudez, y compre también 2 bestias mulares en que hagan la marcha, suministrándoles 30 pesos con que se provean de bastimento. No vaticinaba esto la entrada de un obispo a Bacuachi, pero algo parecido, algo de ver. Se entiende entonces que en términos del empleo de indumentarias específicas, los ópatas distinguían entre la forma de prepararse para entrar en campaña y la forma de conducirse al interior de sus poblaciones o frente a otras comunidades. Pero además, este tipo de casos muestran que en el marco del pacto colonial en el que participaban los ópatas, los símbolos asociados a la correspondencia directa de las autoridades virreinales para con este pueblo eran una prueba fehaciente de la vigencia de la estima que de ellos se tenía por razones históricas y contemporáneas. De manera periódica, la renovación de ese pacto entre los ópatas y las autoridades del centro del virreinato, de la provincia de Sonora o de algún nivel de organización militar pasaba por el simbolismo del vestuario. Era importante en la diplomacia entre ópatas y españoles llevar la atención de las quejas de los indígenas por estos cauces como una de las fórmulas para asegurar una colaboración fructífera entre ambas partes. Tal lectura es posible, por ejemplo, en el caso de unas providencias tomadas en beneficio de la nación ópata por Juan Bautista de Anza en 1777. Frente a las quejas continuas del general de aquella nación, don Juan Manuel de Varela, en el sentido de que a pesar de su cargo, él y sus indios auxiliares tenían que trabajar en las misiones, cito, mal comidos y peor tratados de palabras injuriosas, fin de la cita, y sin recibir respaldo alguno para desempeñar sus funciones. Varela le había hecho saber a Anza que deseaba ir a ver directamente al comandante general de las provincias internas para exponer su caso, pero para ello necesitaba alguna ayuda. Con el afán de apoyarle, Anza acordó entonces entregar 20 pesos a Varela para que comprara un vestido para que se presentara ante aquella autoridad, señalando además la entrega de otros 20 pesos para sus acompañantes. Como parte de esta negociación, al mismo tiempo, Anza había prometido a Varela
que ya no se sacarían tantos indios de sus pueblos para distintas tareas como se había hecho recientemente. Pero a cambio, había obtenido de Varela que también aceptara destinar 75 indios para reforzar los presidios. Es posible que este tipo de formas de estimación estén en el fondo de las generalizaciones que en algunos testimonios de la época se hicieron con respecto de los capitanes generales ópatas, que hacían gala de los uniformes obtenidos en función de su nombramiento. ¿Acaso esta estimación del traje español como símbolo de prestigio, pero también como prueba fehaciente de un pacto histórico y vigente, era lo que llevaba a los capitanes generales a usar esa ropa con un orgullo interpretado con cierta frecuencia, como en el caso del jesuita Juan Entwen, como un uso soberbio y vicioso que llevaba a sus portadores a aficionarse a lucir a la española y desdeñar ir a pie y cargar arcos y flechas? En este sentido, coincido con Almada y Medina en señalar que este tipo de personajes se erigían en rebeldes potenciales dentro de la sociedad sonorense, dado su ascendiente sobre la población local, pero señalaría además que dicha condición también guardaba relación con su capacidad de condensar y cosificar la memoria histórica indígena. En el tránsito de los siglos XVIII al XIX, conforme la población misional daba paso a la sociedad ranchera cada vez más vinculada al servicio en las haciendas, bajo la protección de las familias prominentes de los valles intramontanos, con los gándaros especialmente, la distribución de mercancías a los trabajadores de estos centros de población como forma de pago comenzó a estandarizar un modelo de vestuario que dejaba de lado los aspectos militares para centrarse más en la relación con el mundo ranchero que giraba en torno a las familias que ofrecían un modelo dominante de protección y seguridad para los descendientes de los ópatas históricos. Hacia 1850, por ejemplo, un vecino sonorense elogiaba a los ópatas por su inclinación a vestir de acuerdo a las costumbres de los blancos. Entre los ópatas, decía José Francisco Velasco, es muy raro el que se ve desnudo o con zapeta, pues usan calzones, calzoncillos blancos, camisa, o al menos su cotón y calzado de tegua. Las mujeres usan aguas y muchas túnicas, su rebozo, calzado, etc. Fin de la cita. Entre la población española y mestiza de Sonora, las primeras décadas del siglo XIX marcaron el auge de la vestimenta ranchera, principalmente entre los habitantes de las haciendas y ranchos. Dependiendo de las posibilidades económicas de los afectos a este traje, se podía optar por algo modesto o finamente elaborado. Brinco alguna parte donde se marcaría esta relación entre los rancheros y los indígenas ópatas. Rápidamente algo sobre los contextos de desprendimiento de la indumentaria. Tengo algunos ejemplos de no solamente valoran las prendas o hablan del vestuario los ópatas en el momento de la adquisición, sino también lo que significa perder el vestuario. Un ejemplo en el que el comandante general Teodoro de Croix reporta un grupo de ópatas que van a vender, que llevan unas mercaderías al presidio de Tucson, son atacados por unos apaches en 1778 y le pasan un reporte de cuánto ha sucedido en ese ataque. Los ópatas que le informan esto al comandante de Croix le dicen que mientras van al presidio de Tucson son asaltados por los apaches, quitándoles, cito, todo su vestuario, 10 burros cargados de efectos para vender, 5 mulas y 3 caballos. Además hirieron a 6 indios y dieron muerte a otros 3. Lo que llega a manos de este comandante no es una lista de pérdidas configurada al azar, sino que respondía a un orden significativo para quienes habían resultado afectados en primer lugar. De hecho, quisiera sugerir aquí que todavía para fines del siglo XVIII el binomio entre armas y vestuario tenía un alto sentido de completitud para los ópatas en tanto referentes identitarios. En el caso de otra delegación que va de ópatas que va a la Ciudad de México a hablar con el virrey para quejarse de un misionero, después de un largo viaje, poco más de 2 meses, no tienen recursos en la capital y le dicen al virrey que han perdido todo, que han perdido, que incluso para medio comer han vendido sus armas y algunos trapos que trajeron. La frase que utilizan para dirigirse con el virrey es el despojarse de las armas y los trapos.
lo cual en ese mismo contexto dista mucho de ser una expresión literal, sino que sintetiza la última frontera con la desnudez y la intervención. En fin, dentro de ese marco, lo que estoy buscando en esta larga evolución, desde esta valoración por la situación de los contextos en que se desarrollan los ópatas entre el siglo XVIII y el siglo XIX, hay un último referente. En todos estos ejemplos durante el siglo XVIII, lo que se va marcando es el énfasis de la fidelidad que guardan los ópatas dentro de este pacto que han celebrado, la fidelidad que guardan con el soberano y con las autoridades que representan al rey. Ese mismo principio que marca el elogio del siglo XVIII es lo que les vale luego el vituperio del siglo XIX, porque siguen siendo leales, pero esta vez ya la sociedad ranchera, que es la proveedora de seguridad en sus medios. Los enemigos de esa sociedad ranchera que ha acogido a los ópatas en el siglo XIX usan esos mismos elementos. Lo que aquí se ha destacado como rasgos positivos, como rasgos asociados a la memoria histórica de los ópatas, son el núcleo de la adjetivación de los ópatas como una raza inferior, como un grupo retrógrada ya a mediados del siglo XIX. Muchas gracias. Muy bien, en este momento quisiera iniciar una sesión de preguntas y respuestas. ¿Quién gusta participar? Qué miedo. Adelante. Bueno, esta pregunta para el ponente. Señalaba que en el siglo XIX empieza a aparecer un estilo ranchero. Quisiera ver si pudiera profundizar un poco más sobre ese estilo de vestimenta que menciona. Y por otro lado, un comentario. Esta idea de la apropiación de la vestimenta española, criolla o mestiza, desde un contexto etnográfico, actualmente es muy significativo desde el caso de los mayos, por ejemplo, ¿no? Sí. Existen dos conceptos que hacen referencia a esto. Uno es el de Torocoyori y otro es el de Yorizanco. El último literalmente quiere decir vestido de Yori. Y hace referencia justo a estas personas, siendo indígenas, reniegan de su condición de indígena buscando ser no indígenas, mestizos criollos, principalmente por medio de la vestimenta. Y dentro de la mitología, muchos de los seres que habitan el inframundo son personajes vestidos como españoles, ¿no? Comenzaría mejor por esta parte final. En algún momento consideraba o me preguntaba si también en este énfasis en las cuestiones de la indumentaria española había como alguna especie de visión negativa sobre el indígena, pero conforme más lo revisaba, pensaba que para el caso de los ópatas no era así, no era que rechazaran o que tuvieran una actitud negativa hacia lo propiamente indígena. Y no encontraba yo testimonios que explícitamente hablaran de ese reniego como lo manifestaba. De hecho, lo que yo encontraba es que en el contexto de un grupo indígena que tiene danzas para celebrar alianzas históricas con los españoles en la Dinamarca, por ejemplo, que tiene otro tipo de celebraciones relacionadas con la memoria histórica, con migraciones ancestrales, que celebran estos pactos también a través de diferentes rituales.
Entonces había más una idea de recuperación, más bien el sentido que yo veía en el uso de este vestuario de idealización, pero no idealización de la cultura española per se, sino idealización de un compromiso adquirido, de un compromiso que les hacía sentir orgullosos y que de alguna manera completaba su propia existencia. Eso es lo que, entonces, más bien el vestido proyectaba algo positivo. Ese es el sentido en el que yo lo veía como un ideal para esta misma comunidad. Luego en el siglo XIX, ya cuando hablo más de una sociedad vinculada a las explotaciones rancheras, y eso tiene también mucho la culpa aquí Mario a mi lado, que es algo que él ve, de hecho esa transformación de las misiones a ranchos, ya como sistemas de explotación y modelos de sociedad, lo trabajaba también mucho para la región de la frontera en las Californias. En fin, alguna descripción de ese tipo. En 1843 se hablaba de la ropa que se usaba en esos conjuntos. Pero rápidamente, la manga suele ser del más rico paño y la bocamanga de terciopelo guarnecido de franjas de oro, de plata o de plata, con fleco de la misma tela, con forro de indianilla ribeteada con galón o ribetillo. Los calzones son también de muy buen paño, de terciopelo o pana, guarnecidos en las costuras y extremidades de trenzas de hilo, de oro o de plata y galones, con botones en las cerraduras de metal amarillo o blanco. Las botas son siempre de piel de venado. Un conjunto que a lo mejor me cuesta trabajo a mí visualizar, imaginar por los términos, en fin, ya me gustaría quizá conocer algún modisto, un sastre o algo que dibujara lo que es, o ver una pintura quizá donde se refleja esto. No he tenido mucho éxito, pero ese sería el caché. Sí, de aquí en adelante vamos a iniciar una tanda de preguntas para darle mayor fluidez. Continuamos, doctora. Para Zulema y Raquel, si nos podrían comentar el contexto en el que llega Ashmita, es decir, si él visita otras partes de México, si estudia otras partes de México, de Sonora, si es invitado por el gobierno de Porfirio Díaz, y esto en función de entender lo que trabajan, ¿no? Estas categorías, desde los jesuitas hasta el periodo del porfiriato, pues entiendo, pues los jesuitas están justificando la evangelización, y bueno, en el caso de Ashmita, porque hay esa condescendencia, digamos, por poderle educar. Buenas tardes. Sí, primero quiero felicitar a las tres ponencias y los 4 ponentes de la mesa. Todos eran muy interesantes. Para Raquel y Zulema, quería preguntarles, les felicito, pero quería preguntarles si ha habido alguna comunicación de parte del Museo Americano de Historia Natural. Y digo con cierta conciencia, hace 7 años, cuando me tocó hablar con el director del museo, y eso fue en Southern Methodist University, me dijo que ellos están preocupados, sobre todo por los restos humanos que tienen en el museo, por esa colección de crónica, y ellos querían devolverlos, pero no sabía a quiénes. Y no sé si ha habido alguna comunicación con alguien de los yaquis de Sonora. Y no, claro, la distinción que hacen entre Eras de Rivas y Crónica, pues simplemente da mucho por pensar, y los felicito. Mario, como siempre, pues, las reflexiones
son muy divertidas, pero más que eso nos hacen pensar. Y yo también había pensado en el tema común de las dos ponencias de esta cultura ranchera del siglo XIX. ¿Hasta qué punto viene a ocultar un poco la historia previa, colonial y precolonial, como tú dices? Es decir, que viene a ocultar la imagen que los de fuera tienen de los derechos, los humanos, en su caso, y de los otros en el caso de Foucault. Ahora, este tema de la vestimenta me parece muy, muy sugerente. Me pregunto si una parte muy simple de esto es que el pago de muchos trabajos fuera de la misión era entero, inclusive dentro de las misiones. Los misioneros gobiernos, ¿sabes?, vivían en sus memorias pidiendo textiles de diferentes clases para pagárselos a los indios en la misión a cambio de su trabajo. Y no sé si ha podido encontrar, hablo muy bien del binomio armas-vestimenta, como yo también creo, un símbolo de prestigio como ópatas dentro de esta estructura colonial que se tornaba más militar en la medida que empezaba el siglo XIX. Y como todos sabemos, ese pacto colonial que los ópatas aparentemente tuvieron y negociaron de nuevo en varias ocasiones, se rompió más bien por las autoridades mexicanas y sonorenses entre 1820 y me pregunto simplemente si esto para ti también es como un punto de interesante. Continuamos con la doctora Esther Padilla. Bueno, no sé, es que yo considero que como que en este planteamiento suyo también sería importante considerar que está centrado en los hombres, ¿no? En los hombres jóvenes. Entonces, como que pienso que también por ahí pudiera la reflexión, no sé, avanzar. ¿No? Y para Mario, bueno, tú dijiste, te hiciste la pregunta, o nos planteaste la pregunta, o le instalaste la pregunta. ¿Los humanos siempre han sido o han cambiado? Y yo te quiero preguntar. Pensé que no lo iban a notar. Ahora el doctor Refugio, ¿quieres una pregunta también? Sí, bueno, aprovechando esa ronda que se tocaba un punto, pensaba si en su ponencia, Zulema, Raquel, se veía también algún tipo de complementariedad con otras expediciones científicas que hay también al mismo tiempo en México. Pensaba en la de Carl Lumholtz, me tocó ver una primera edición de México Desconocido, donde hay una carta de Porfirio Díaz firmada, no por si está invitando o invita a Lumholtz o le da la bienvenida a Lumholtz, si es parte de ese mismo contexto científico de la época. Bueno, una última pregunta, doctor, maestra. Una felicitación a la mesa, de veras muy buenos los trabajos. Y para Foucault nada más un comentario en fuentes fiscales, yo no lo había pensado así, ¿no? Pero en fuentes fiscales llegan a las misiones de la provincia de Sonora botones, listones, bueno, una gran cantidad de objetos, además de las telas y las agujas y todo eso. Y en algunas crónicas por allá lo escrito, dicen los misioneros que las mujeres ópatas tejían, tejían, hacían las medias a la usanza de Europa, y entonces hay una, yo no sé, a lo mejor sí ya hay una manufactura acá también, pero bueno, es como un tip, ¿no? O sea, me han saltado ahí estos tipos de objetos. Gracias. Emiliano. Bueno, quiero hacer un comentario en relación a
sea que no podríamos pensar de que esa distinción que se hace a los ópatas que describe Foucault no sería un rasgo de los humanos en general, no particularmente de los ópatas. Porque yo estoy pensando en la cabeza de Sonorense que quiere parecerse al cowboy de los Marlboro de los 80 o al Sonorense que va a la feria ganadera queriendo vestir como los cowboys de Texas. O sea, siento que es lo mismo. ¿Respondemos? ¿Por dónde empezamos? Sí, por ustedes. Tú dijo que sí. Bueno, yo voy a tratar de contestar y luego lanzar también un comentario. A la luz, Harlishka no fue invitado por el gobierno de México, pero fue muy bien recibido por el gobierno de México porque estaba muy ad hoc a este contexto positivista, científico, ¿no? Y Harlishka lo que buscaba era demostrar un origen monorracial en el amerindio, que no venían de diferentes razas, sino que todos venían desde el estrecho de Bering, ¿no? Y fue muy aceptada su teoría por muchísimo tiempo, ¿no? Estuvo en otros lugares de México y de toda América Hispana haciendo antropología como se hacía hace 100 años, ¿no? Midiendo cráneos y huesos, que fue finalmente lo que hizo con los yaquis muertos y vivos, ¿no? Sobre todo las mujeres cautivas por la masacre, a él le tocó también medirlas, ¿no? Por fortuna, el Museo de Historia Natural de Nueva York entró en contacto con nosotros, con el INAH, a través de mi persona, y el arqueólogo Randy Maguire, él me buscó y fuimos haciendo los acuerdos de tal manera, para no hacerte la historia muy larga, es que en noviembre del 2009, desde ese mes, ya reposan en territorio yaqui, en un cerro llamado Metetoma, cerca de Bicam, los restos mortales de estos guerreros. Se les hizo una ceremonia maravillosa como guerreros, ¿no? Danzaron los pascolas, el venado, los coyotes, y hasta el amanecer ahí estuvieron, y ahí están las cruces todavía, ¿no? Ahora estamos en gestiones tratando de recuperar otras piezas, pero en un museo de Suecia, ¿no? En cuanto a otras expediciones, sí sería muy conveniente, y no solo expediciones, sino otros cronistas de la época, irlos incorporando al análisis. Este fue un primer acercamiento que hicimos juntas, pero bueno, solo pensar en esta famosa frase, párrafo de Manuel Balbás, que fue un médico militar que participó en la guerra del Yaqui, que palabras más, palabras menos le dice a los yaquis: indio valiente y obcecado, dice, cede, ¿no? No hagas que el progreso acabe contigo, dice, como tú acabas con las águilas y los animales del monte hasta exterminarlos, ¿no? Y eso es totalmente falso. La frase está construida de una manera muy poética, de verdad que cala, ¿no? Pero cuando uno ya conoce a la cultura yaqui y a la cultura mayo, sabes que los yaquis y los mayos no exterminan a los animales, ¿no? Para nada, al contrario, hasta son bastante cariñosos para referirse a ellos, ¿no? Entonces, así se va construyendo este discurso de la otredad, del incivilizado, pero en el caso de Harlishka, condiciones políticas ya distintas, ya fuera Porfirio Díaz y todo eso, estos a quienes él les podía haber debido favores, había pasado, y su discurso cambió completamente, que lo hizo reconocer que los yaquis eran los más inteligentes de todos los indígenas, ¿no? Y bueno, aprovecho para comentarle a Cuco
el corrido de Obregón y los indios, también conocido como el corrido de Obregón y los yaquis, hay un pedacito donde dice, que trata sobre el asalto al tren donde venía Obregón en 1926, fíjate, ¿no? Y dice, todos los yaquis llevaban listón rojo en el sombrero, listón rojo, él repite, ¿no? Entonces es esta toquilla encarnada, es el distintivo militar que usaron los indígenas por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, también te quería comentar que yo en lo personal creo que se quitan la ropa para pelear porque pues aunque había abundancia de telas y todo eso, pero no les es tan fácil conseguirla, ¿no? Entonces hasta la fecha se ponen las garritas, como dicen, para ir a trabajar y bueno, ya se ponen más guapos para otros eventos, ¿no? Bueno, como me pasaron el micrófono, yo nada más aprovecho para completar un poco la respuesta que dio Raquel respecto a otros viajeros, otros científicos que vienen. Sí vienen bastantes por acá por Sonora, sobre todo viajeros que vienen buscando minas y aprovechan para hacer sus descripciones de los grupos indígenas, su vestimenta, sus temperamentos, como decían en aquella época, y sí hay que incorporarlos, ¿no? Pero esto es apenas lo comenzamos a trabajar Raquel y yo. Fue una de nuestras ocurrencias. Bueno, pues, conforme se va moviendo el micrófono, sí, me acuerdo, igual y les hago llegar creo por ahí debo tener la carta esa que viene en una introducción de Porfirio Díaz, y a lo mejor lo que esté pasando con Gertlica, ¿no? Que una es la actitud que tiene que mostrar cuando está aquí, cuando recién va entrando al país, sí señor presidente, lo que usted quiera con los indios, y ya una vez que se va, ahora sí ya me pongo y escribo ya mis resultados. Y que no sé si le haya pasado también a Lumholtz, entonces, y creo que va medio condicionado también mientras está aquí las observaciones de Lumholtz, cuando anda por allá bueno, yo lo usaba para ver cosas ahí en Nayarit, pero igual por ahí luego a lo mejor sigue la conversación. Me quedo pensando en la ruptura del pacto colonial como un punto importante de inflexión. Sí, ahí hay un intento, la desaparición del cargo del comandante general de Ópatas en 1830 y luego la evolución política de Sonora, vuelve el cargo, sí, pero condicionado, en fin. En todo caso, ese momento, la cuestión de ofrecerle la ciudadanía o invitar a los antiguos, en las misiones a que los indios se declararan ciudadanos, y luego la creatividad local, aquí se da un desarrollo que no pasa en todo México. Aquí los indígenas se declaran ciudadanos indígenas, pues, ¿por qué no conservar las dos? Pero es el momento de que marca esa tensión. Aquí es donde cambian estas historias y el punto de referencia deja de estar en el rey de España o el virrey de la Nueva España, y las figuras de poder se quedan aquí en la entidad. Pero sí hay que voltear a ver gracias a ese momento. Me comentaban también el hecho de que el análisis estuviera centrado en los hombres ópatas. No había tenido todavía información en la participación de las mujeres o cómo se está viendo la participación femenina, pero agradezco también las pistas de ir incorporando todo esto. Sabía que había una diferencia en cuanto al uso de abalorios, y hay lo que yo he encontrado documentado y hasta ahorita me llegan algunas pistas para cómo pensar esto. A los ópatas no se les deja como destinatarios de todas estas cuentas y abalorios ya entrado el siglo XVIII. En el trato con las mismas autoridades españolas para organizar expediciones e ir ofreciendo cosas de valor a indígenas, eso no se les ofrece a los ópatas. Las cuentas y los abalorios, eso lo van dejando para grupos más hacia el norte,
en las expediciones que va a hacer ANSA también a California, y que están participando ópatas. Los ópatas están manejando cuentas y avalorios, pero para llevar a otros grupos. Esto de que empiecen a hacer medias y todo eso, a la española, sí me gustaría por ahí seguir la pista para ver también en las mujeres, que las tengo documentadas como usuarias también de otra ropa, pero sí ver más en otro tipo. Gracias por en ambos comentarios. Que si todo esto de los ópatas y esto de verse, tomar un modelo para imitar, que sí, efectivamente termina por ser un rasgo humano en general, y cada grupo, y si hiciéramos seguimientos de diferentes grupos de mestizos, de indígenas, e incluso de entre los mismos españoles, a cuáles grupos de españoles tratan de imitar, o qué nacionalidad española tiene atributos más deseables que otros, sí está ahí presente, y es parte de la complejidad de este reto. ¿Por qué funcionan las elecciones que hacen? ¿O qué sentido dentro de este rasgo común está la necesidad, el gusto por ver algo de los demás? Como dice algún dicho, ¿no? El campo, como dice, siempre es más verde el campo del vecino, ¿sí? O siempre es del otro lado de la cerca, siempre está más verde, ¿no? Sí, pero ver hacia qué lado se buscan los modelos, y qué se selecciona de esos modelos con los que uno se compara, es lo que hace interesante ahí el reto. Creo sí, como señala Joaquín, sí, es un rasgo que a lo mejor se conserva todavía, con otros ejemplos en otros grupos, pero creo que es algo que tengo que señalar, porque las elecciones que se están haciendo. ¿Qué más? Gracias también por lo del el listón. Es una generalidad, el listón en las distintas fuerzas. Sí tiene que ver en la actitud que toman los ópatas frente al vestido. Sí hay que cuidarlas, como dicen, cuidar las garritas y todo eso, pero tiene que ver también con la valoración que le dan los ópatas a la vestimenta, incluso como mercancías, como objetos que se pueden comprar y vender. Están hasta el final de esa lista de desprendibles, si me permiten la palabra. No son solamente mercancías. He encontrado algunos registros donde en realidad los ópatas malbaratan muchas cosas. Un par de ópatas que van de Opodepe, suben hacia Cucurpe, más hacia el norte, para ir a buscar madera para hacer unos arcos. No son las mismas maderas según los testimonios. No quieren garambullo, que es común entre ellos, quieren un palo más especial. Y en medio de la expedición a uno de ellos se le ocurre cambiar un burro por 2 cuartillos de aguardiente. Porque sí, porque traía antojo de aguardiente, trae un burro y lo vende, pero también para el caso traen otros elementos. Es decir, tienen una visión más desprendida de otras cosas, pero no con la ropa, y que para los términos, incluso lo que podría valer el burro, lo que podría valer una prenda, no tienen tanto que ver con los precios de mercado, sino con un valor simbólico diferente, ¿no? Entonces, en fin, algunos ejemplos de ese tipo necesito que queden más reflejados en el texto. Bueno, en cuanto a la cultura ranchera, bueno, algo que yo he insistido desde la tesis de doctorado es estas visiones de largo plazo, porque si no, no se entiende muchas cosas. Oyendo a Cuco sobre la ruptura del pacto colonial,
se me acaba de ocurrir una hipótesis. En Baja California no hubo una ruptura del pacto colonial, porque los soldados y los neófitos siguieron en el pacto colonial hasta donde les fue posible. Quien se desapareció del pacto colonial fue la corona y la colonia del virreinato. Ellos, por ejemplo, los soldados misionales siguieron en su pie de puesto hasta 1840 y tenían 25 años sin cobrar sueldo. Y seguían ahí. En 1845, el último sargento, que ya era muy anciano, iba una vez al mes al cuartel a hacer como presencia, ¿no?, de que la comandancia militar de las fronteras, o sea, desde el pacto colonial, seguía ahí, ¿no? Y era un señor anciano y ahí estaba, ¿no? Entonces, el pacto colonial en mi región se mantuvo de un lado, ¿no? Quienes se desaparecieron fueron los otros. Y hay algo que señalé en un texto y que en la tesis está más ampliado, es de que la convivencia entre indígenas y soldados fue tan imbricada que hacia 1850-60, cuando pasaba alguien, decía, por ejemplo, Manuel Clemente Rojo decía, los rancheros son unos mamarrachos que se visten con andrajos tipo la Alta California, y a sus hijos les ponen apodos como los indios, ¿no? Entonces es muy interesante cómo desde afuera se unificaron indígenas y rancheros, pero desde su visión cada uno era muy diferente, ¿sí? Y eso es parte de lo que yo explico a largo plazo. El gran problema o la gran ventaja para mí, porque me enfrenté a toda la historiografía local, es que el siglo XVIII y XIX no existía, porque Baja California es un estado joven, pionero, pujante, ¿no?, que nació en 1890, con el porfiriato, el ferrocarril, la modernidad, el capitalismo, y que se va a independizar. Tenemos un partido que quiere estar en el Congreso, que es independentista. Y entonces la academia dijo, sí, cierto, la historia de Baja California es de las ciudades en adelante. Y entonces rancheros, soldados, indígenas fueron al mismo costal. Eso para mí fue muy interesante porque me permitió reestructurar toda una visión historiográfica, rescatando tanto a indígenas como a rancheros, como a los propios soldados, que es mi último interés, es esta última voz, darle más presencia, sobre todo al soldado raso, al soldado el que pasaba los inviernos en Santa Catarina, tapado con una media sábana que le había regalado José Manuel Ruiz. O sea, ese es el soldado que a mí me interesa. Entonces, eso es parte muy interesante porque logramos entenderlos a los dos, a los tres, a los rancheros, a los soldados y a los indígenas, pero también nos ha permitido, digamos, mostrar que la cultura indígena de San Antonio Necua o de la Zorra, San José de la Zorra, San Antonio Necua, es una cultura indígena vaquera, ¿no? Y que no hay una transculturación, sino que son indígenas transhumantes que vienen de una cultura cazadora-recolectora, que se adaptaron a la mejor forma de seguir siendo cazadores-recolectores o de seguir siendo nómadas en el siguiente siglo, dentro de una estructura económica diferenciada, ¿no? Y que la transhumancia detrás de las borregas y del ganado les permitía tener y por eso San Antonio Necua es una de las comunidades más vivas como grupos indígenas, ¿no? Y no es que sean, como decían en la mañana, no es que sean traidores a la cultura indígena, son indígenas vaqueros, y hay un rodeo indígena, ¿no? Y hay una asociación de rodeo indígena, entonces están ahí en proceso, y ahí hemos podido colaborar de manera indirecta en enseñar que el indígena puede ser lo que le dé, iba a decir una mala palabra, lo que desee ser en la vida. Y ahí voy a la pregunta de los humanos son o han cambiado. Es una pregunta que me hago a mí. Estoy en una lucha porque estoy en un proceso de colonización epistémica yo,
No estoy en una campaña de que todo el mundo lo haga, simplemente yo lo estoy haciendo porque llegué a un momento en que necesitaba hacerlo. Y la mejor respuesta, que creo que no te va a contestar ni les va a contestar, es los yumanos siempre han sido, pero no como esencia, sino porque siempre han cambiado, eso siempre les ha permitido ser, ¿sí? Es precisamente por eso que hoy tenemos yumanos que algunos dirían que se están empoderando. Creo que algunos antropólogos se han decepcionado de ellos precisamente porque siempre han estado empoderados, porque la historia de la región, cuando se entiende a grandes rasgos y a largo plazo, lo que uno ve es que nunca hubo un sistema de dominación asimétrico al 100%. Siempre fue una simetría de poder. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo que al inicio de la colonización en la región, el porcentaje aproximadamente es de 65-1, ¿sí? 65 indígenas por cada no indígena. Y al final de 1870 lo que tenemos es 75-1, digo 15-1, ¿sí? Es decir, siempre estuvieron ahí, siempre controlaron zonas donde nadie se metió hasta finales del siglo XIX, ¿sí? Y no van a ser los españoles, ni siquiera van a ser los mexicanos, van a ser los estadounidenses, ¿sí? Entonces, eso es mostrar que los yumanos siempre han sido, en ese sentido de que siempre han cambiado, siempre se han adaptado, siempre han encontrado las maneras de seguir siendo yumanos. Y por eso ponía el caso de Tomás Farlow y de Leonor Farlow, porque cuando fui voluntario en el Instituto Cuna, se logró reunir a los mejores los más caros especialistas de Ensenada, cardiólogos, neumólogos y todos, que participaran en el Instituto Cuna para hacer una campaña de salud con los mayores de las comunidades, ¿sí? Y entonces el primer problema que tuvimos fue con Leonor Farlow, ¿sí? Porque ya tenía no problemas, pero queríamos saber si no tenía algún problema cardíaco, alta presión. Entonces le conseguimos una cita con el cardiólogo más caro de Ensenada, que aceptó dar su consulta gratis, ¿no? Entonces Leonor Farlow, hija de un tejano y de doña Josefa Espinosa Quiligua. Los quiliguas son enormes, ¿no? De color canela, ¿no? Enormes, grandotes. Y entonces llega doña Leonor Farlow, muy arreglada porque es muy coqueta, hasta la fecha es muy coqueta, ojos verdes, grandota, muy arreglada con ropa que le llevan los de las iglesias y todo eso, y escogido sus mejores galas, ¿no? Entonces llega con el cardiólogo y el cardiólogo nos habla y nos dice: ustedes nos están estafando, o sea, yo estoy regalando mi para indígenas, ¿no? Y me mandan probablemente es la abuelita de algún funcionario de Baja California, a alguna abuelita de ustedes, y no sepa, nos dijo hasta de lo que no. Hasta que cuando se calmó le explicamos: los Quiligua son quiliguas y ella es hija de Quiligua y de tejano, ¿sí? Y ellos tienen décadas o tal vez 100 años que no usan ropa tradicional, ¿no? Y el fenotipo es este y este. Y entonces lo que vimos de la expresión del cardiólogo es que él esperaba a alguien de Oaxaca, de Michoacán, ¿no? De Guerrero. Y entonces ahí tuvimos que hacer una campaña para explicar que el cazador recolector yumano es soberbio, es arrogante, es grandote, es vaquero, ¿no? Y eso no lo hace menos indígena, es su forma de ser indígena. Muy bien, agradecemos a los ponentes y a los participantes y esperamos la inauguración encabezada por nuestra rectora en unos 4 minutos, por favor. Gracias.